Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Sistémica, un espacio para la crítica, el análisis, la discusión, el debate y la reflexión en torno a la psicoterapia sistémica. Estamos revisando el libro de Lynn Hoffman, Fundamentos de la Terapia Familiar, y como en otras ocasiones me acompaña Emanuel Garibay. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mauricio, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Contento de continuar nuestra, nuestra obra, seguir Sí, analizando cada capítulo de claro que sí. Fundamentos de la Terapia Familiar de Lynn Hoffman. Contento por dos cosas, porque hemos ya superado el año de videotransmisiones semanales. Sí, Prácticamente hemos estado haciendo una videotransmisión cada semana y eso ha hecho que ya tengamos, después de un año, dos cursos completos. El curso de este, acerca de terapia breve centrada en soluciones del libro de pautas para la intervención en terapia breve de Steve DeShazer y el libro de técnicas de terapia familiar de Salvador Minucci. Y vamos exacto. avanzando Sí, con este capítulo, con sí, este libro. ya está habido propuestas de cuál pudiera ser el próximo libro porque vamos a seguir y creo que nos ha ido muy bien. Y Eh, hasta el doctor Moody ya lanzó su propuesta, no sé si lo escuchaste en su videotransmisión del canal de Hablemos del TDAH. El doctor Moody lanzó una propuesta y quiere asistir a las ah, videotransmisiones de aquí. bueno, pues pues lo platicamos. Pues sí, es un espacio abierto. De hecho, hemos dicho que podemos tener invitados y si el doctor Moody se quiere sumar, pues bienvenido. Excelente, pues sí, le haremos saber al doctor Moody que están abiertas las puertas para él y para quien se quiera sumar al proyecto. Sí, sí, ese es un proyecto de muchas personas y pues nos encantaría que nos acompañaran, que participaran, que nos platicaran cómo les va ejerciendo la psicoterapia sistémica. Porque también este año que le hemos dado mucho peso a la divulgación de la terapia familiar, pues también creo que ha sido un año difícil para los terapeutas familiares por el hecho de que no es sencillo recibir a familias completas en espacios cerrados y mal ventilados, como suele ser un consultorio o una sala de terapia. No sé, pero también me llama la atención que no escucho mucho hablar sobre eso. Y creo que de todas las modalidades de psicoterapia, creo que posiblemente la que ha recibido un golpe más fuerte, creo que es la terapia familiar. No sé, a lo mejor el psicoanálisis ortodoxo de Iván, quizá un psicoanalista no se sienta muy cómodo en hacer una consulta en línea, ¿no? Eh, Porque también para qué activarían la cámara si finalmente no le ve el rostro al analizado. Pero creo que la terapia familiar sí se las ha visto difíciles para poder, pues trabajar con las familias. ¿O tú qué opinas de esto? Sí, porque también ha sido complicado hacer terapia conjunta en línea. Sí, 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 sí. Por motivos técnicos es complicado, aunque no es imposible. Bien organizado se podría hacer, pero es más complicado. Sí, porque técnicas como la manipulación del espacio no es tan sencilla cuando estás dando una terapia familiar en línea. Yo no he hecho eso, yo no, digo, yo puedo hacer intervenciones sistémicas en línea, pero una terapia familiar con todas sus letras, la vería muy difícil y no he dado ese salto para probarlo, pero finalmente la terapia familiar a lo largo de la historia, pues se ha beneficiado de momentos críticos. Entonces algo bueno saldrá de todo esto. Les invitamos a los terapeutas familiares que nos platiquen cuál ha sido su experiencia en esta época de contingencia sanitaria, si están viendo a las familias en terapia conjunta, si están haciendo terapia en línea con familias y cuál ha sido el ajuste que han estado implementando en la práctica. Porque fíjate, ayer le platicaba a una colega que aunque la pandemia puede limitar
que las familias asistan a espacios de terapia. Finalmente, la pandemia no te puede robar tu pensamiento sistémico, ni te puede impedir que tú hagas intervenciones sistémicas, tanto presenciales como en línea. La esencia del terapeuta familiar es el pensamiento sistémico, no es la asistencia de las familias al espacio terapéutico. Sí, claro. Yo hace poquito tuve una discusión, bueno, una plática con una familia Ajá. eh, antes de comenzar, antes de comenzar la terapia. Preguntaba por las objeciones que tenían. Yo les planteaba que por política del centro donde estábamos, desde donde estábamos atendiéndolos, pues no podían estar más de tres, tres integrantes de la familia. Era una familia de 5 o 6 integrantes, y entonces su objeción era que ellos querían estar todos en la sesión. Sí. Bueno, es paradójico. Durante muchos años mi pelea, y los que me conocen desde hace tiempo, pues lo recordarán, era que yo presionaba mucho en las consultas de psiquiatría infantil para que asistiera mamá y papá. Uh-huh. Y presionaba mucho y me peleaba con eso y yo quería que viniera mamá y papá y trabajar con ellos. Y eso generaba tensión. Eh, y ahora pasa al contrario. Ahora le estoy pidiendo que nada más venga el paciente con un solo progenitor y ahora la pelea está al revés. No, no vengan porque no necesitamos ahorita reunir a tantas Entre todos. personas. Por lo pronto basta eh, con el niño y un progenitor en el caso de la psiquiatría infantil, ¿no? Entonces ahora mi pelea es al revés, no, ya no vengan. Porque a veces también sucede que cuando se da consulta a un niño, pues viene toda la familia. Y antes yo aprovechaba y los pasaba, no los dejaba en la sala de espera y hacía una evaluación, aún sin todavía encuadrar el proceso como una terapia familiar, pero ahora ya no estoy haciendo eso. Entonces creo que el desafío es no perder el pensamiento sistémico, demostrar que se pueden hacer intervenciones sistémicas, que se puede trabajar a distancia, Uh-huh. que entonces los terapeutas familiares podemos tener capacidad de maniobra. Okay. A ver, pero la pregunta sería, Mauricio, si hay una diferencia entre tener a la mamá y el hijo en la consulta y tener a la mamá, al papá, al hijo en la consulta. Sí, sí hay una diferencia porque yo me alimento de la visión de ambos, porque no es raro que mamá vea una cosa y papá vea otra. Entonces sí es una limitación. Si la evaluación sí pierde algo, no es una evaluación con la que yo me sienta muy cómodo. Y lo que a veces hemos hecho es que viene mamá o viene papá y el progenitor que no acudió de forma presencial puede estar por una llamada con el altavoz o una videollamada y entonces participar a distancia. Esa es la manera en cómo lo hemos resuelto. O bien voy alternando. Por ejemplo, en una consulta viene el niño con la mamá, en la otra viene con el papá, en la otra con la mamá, en la otra con el papá, en la otra viene a lo mejor con un hermano mayor que es adulto. Y entonces, aunque es un poco más lento, pero finalmente voy entrevistando y trabajando con la familia, porque finalmente hay una terapia sistémica individual, ¿no? Luigi Boscolo dice que a veces no puedes trabajar con toda la familia, porque bueno, en el caso de estudiantes universitarios que viven en departamentos con roomies y que su familia está hasta en otro país, pues ¿cómo vas a hacer terapia familiar? Entonces puedes trabajar sistémicamente en una terapia individual y también la terapia familiar no implica que la familia esté siempre en todas las sesiones o en toda la sesión. Si estudiamos las familias de Minuchin, pues vemos que él iba segmentando las unidades en las que ejercía su acción. Podía citar a los hermanos o nada más a los papás o solamente un progenitor. Entonces, en realidad la terapia familiar es movimiento, ¿no? Entonces, podemos hacer eso. Sí, 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 definitivamente. Pero mira, qué bueno que mencionas de la diferencia entre tener una visión
diádica, es decir, de tener solamente a la mamá y el hijo, al papá y el hijo, a tener una visión triádica, es decir, que integre al menos dos visiones diferentes de los miembros de la familia con respecto a la relación de un tercero, que es el hijo, que de eso precisamente trata este capítulo. Vamos a hablar de las triadas, no solamente de las triadas patológicas. Lo primero que vamos a decir que es un tema al que Lynn Hoffman le invierte por lo menos 3 capítulos en esta obra. Entonces es un tema muy importante, representa para Hoffman un salto en la manera de entender la terapia familiar. El salto es de lo diádico a la triada, o como bien también lo podemos ver, de la comunicación a la estructura. Entonces, de ese tema vamos a tratar el día de hoy, si les parece bien. Sí, muy bien. Déjame leer un comentario que acaba de llegar de Arely Rodríguez. Dice, hola, la contingencia nos ha pegado a todos y se ha visto mayor interés de la población en la terapia. Eso es cierto, debido al nivel de estrés y ansiedad, sobre todo al inicio de la pandemia. Y yo creo que es estrés familiar, entonces no hay que perder de vista a la familia, ¿no? A veces, aunque no tengamos a la familia en el consultorio, nuestras preguntas tienen que hacer evidente la importancia de los otros miembros de la familia, ¿no? Yo siempre estoy preguntando eso, no nada más en una primera entrevista, sino en las consultas subsecuentes. ¿Y qué piensa su esposo de cómo van las cosas? ¿O cómo reacciona su hija menor cuando usted llora? ¿O qué piensa su mamá que vive a la vuelta? ¿Ven que usted ha mejorado, que ha empeorado? ¿Hay diferencias en cómo la perciben? Y entonces los pacientes sí se dan cuenta que aunque no estoy citando a la familia, en mi mente está la familia. Y creo que eso es lo más importante, que en la mente del terapeuta está la familia, porque también puede pasar lo contrario. Y creo que es relativamente común, es un tema de investigación, que un terapeuta esté con una familia y en su mente no está la familia, está el individuo, el paciente designado. Que sí me ha tocado conocer colegas que me han platicado que han visto algunas terapias familiares muy lineales o muy como terapia individual con la familia presente, ¿no? Y entonces alcanza a ver que el terapeuta tiene solamente en mente al individuo con el problema, al sintomático, y no ve todas las piezas del ajedrez. Porque también puede hacerse una terapia individual disfrazado de terapia familiar. Y eso sería terrible. Sí, sí, definitivamente. Muy bien. Hay otro comentario. Es David Lugo, nos dice, yo no vivo, sobrevivo en el 2021. Bueno, yo creo que el término sobrevivir, yo creo que aplica tanto como un término metafórico como real, ¿no? O sea, si estamos aquí platicando es porque hemos sobrevivido a la pandemia al día de hoy, 24 de marzo del 2021, y que también nos hemos mantenido a flote con nuestros trabajos, nuestro quehacer, nuestras actividades, nuestros intereses. A mí cuando me preguntan cómo he estado, yo sí contesto que he sobrevivido en todas las acepciones del término. Estoy con vida, y también me mantengo a flote en mis proyectos, en mis gustos, con incomodidades, obviamente, ¿no? Pero, pues, Es sobreviviendo. interesante también ese término de sobreviviente, porque en estos momentos de crisis en donde la pandemia ha impactado de manera importante a las familias, una forma de acompañar a las familias en ese impacto que ha tenido la pandemia es de ayudarlos a pasar de ser víctimas de la pandemia a ser sobrevivientes o supervivientes de la pandemia, que ya es un proceso de reconstrucción que les ayuda a tener una mayor agencia personal frente a las dificultades que implica
esta contingencia sanitaria. Sí, yo creo que las autoridades de salud tendrían que tener más conciencia para poder ofrecer a la población servicios de terapia familiar a raíz del impacto que ha tenido la pandemia, ¿no? Porque ignorar a Sí. las familias no creo que sea buena idea. Y de hecho la visión del presidente, lo ha dicho muchas veces, el presidente considera que la familia es la institución de seguridad social más importante de México, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con esa visión, pero ¿dónde está el honorable cuerpo de terapeutas familiares marchando el 1 de mayo, por ejemplo, ¿no? Junto a los bomberos o la policía o la Guardia Nacional, el ejército. Nos hace falta también como crear esa institución que sea más visible y que se le dé peso y que se le dé valor y que sea atractivo para la gente, porque también hoy por hoy la terapia familiar no, no es la más taquillera. Entonces, aún cuando hubiera interés de las autoridades de salud en tener terapeutas familiares en las clínicas, en los centros de atención a la salud, pues también de dónde los vas a sacar, ¿no? Sí, y hemos visto que en instituciones públicas es difícil que haya terapeutas familiares, pero si los hay, es difícil que sobrevivan. Sí, sí, bueno, Entonces, todo un tema ese, todo un tema. entonces, Bueno, pues entremos en materia, Manuel. entramos en materia. Mira, Edlin Hoffman menciona dos artículos que nos ayudan a entender el cambio de foco de la diada a la triada. Uno es de John Wickland, eh, se titula La hipótesis de la doble atadura de esquizofrenia y la interacción en tres partes. Es un artículo de 1960 en la que él dice, bueno, lo que hemos hablado de la doble atadura no puede estar completa si no revisamos por lo menos tres partes o tres participantes de la familia. Mamá, papá y su interacción con el hijo. Ujú. El otro artículo es de Jay Haley de 1977, que se llama Hacia una teoría de los sistemas patológicos. Ahí desarrolló un concepto que vamos a revisar con detalle en esta transmisión y en las siguientes, que es el triángulo perverso, un término que se volvió popular, pero que a veces solemos confundir o solemos malinterpretar los terapeutas. Entonces vamos a revisarlo con detalle en este capítulo. Porque fíjate, en el artículo que escribe Bateson en el 56, hacia una teoría de la esquizofrenia, que es uno de los artículos más citados en terapia familiar, él habla ahí de las diadas, es decir, cuando explica el doble vínculo y empieza a sentar las bases para la teoría de la comunicación humana, los ejemplos están centrados en diadas. De hecho, es muy interesante porque en este artículo, cuando habla de las familias de esquizofrénicos, dedica media línea a hablar de la figura del papá. Mete más la figura de la madre con el paciente sintomático, el esquizofrénico. Y de hecho yo creía que no hablaba del papá, pero una alumna platicando un poco sobre la visión de Bateson sobre el padre, el progenitor varón, sí me mostró que dedica unas palabras a hablar del padre y simplemente dice que es una figura muy débil, con muy poco peso, prácticamente como se diría en términos populares, un cero a la izquierda, ¿no? Pero no se mete con sistemas más allá de la diada, no menciona eso y creo que en la década del 50, cuando ya se sientan las bases, sí hace falta empezar a entender estos triángulos, ¿no? Meter más miembros de la familia dentro de la dinámica que se genera con el doble vínculo. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que nos menciona Hoffman es que estos dos artículos inauguran esa perspectiva y ese salto de la perspectiva que hasta entonces predominaba. Menciona un, un libro que se llama El Hospital Mental de 1954,
en donde se describe en un hospital psiquiátrico la interacción de pacientes agitados que tenían relación con desacuerdos de los miembros del personal. Entonces, cada que había desacuerdo entre los miembros del personal, triangulaban los pacientes se agitaban. Entonces, es muy interesante. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar en hospitales psiquiátricos, cómo hay muchos triángulos. Sí, exacto, y que son totalmente inconscientes. Sí, que no te das cuenta de que estás inmerso en varios triángulos, ¿no? Claro, tanto el trabajador de la salud como el paciente o el personal directivo está involucrado en estas dinámicas y no son conscientes de cuál es la posición que juegan en el sistema. Y eso puede afectar mucho los resultados, ¿no? Tanto a nivel de beneficios para el usuario de un servicio de salud mental, como también para la satisfacción del personal que está trabajando ahí. Yo creo que muchas veces cuando el personal que trabaja en estos centros se siente desgastado, desmotivado, triste o desarrolla el burnout, es porque puede estar triangulado. Ajá, pudiera estar involucrado en un triángulo y no lo sabe. Y a lo mejor lo está tratando de resolver en un proceso personal, en una terapia individual, pero si el terapeuta no tiene una visión sistémica, pues no va a alcanzar a comprender en dónde está metido. Sí, por eso a veces se recomienda más una supervisión en donde implique una visión sistémica, ecológica, de todo el sistema de relaciones del personal y de los pacientes que están a cargo. Así es. Bueno, nos escribe Herbert de Jesús Castillo, que ya nos había escrito en otra transmisión. Nos está siguiendo, gracias doctores. Y dice, saludos desde las Antillas holandesas en el Mar Caribe, Herbert Castillo. Muy bien, saludos desde Guadalajara, México, Herbert. Gracias por sintonizarnos. Muy bien, bueno, podemos presentar varios conceptos o definir varios conceptos. El primero es el de alianza. A mí me gustaría que distinguiéramos entre alianza y coalición y que después abordemos la parte del triángulo perverso. Bueno, no sé si en esta videotransmisión o en las siguientes podamos abordar ese tema. ¿Qué es una alianza? Es la relación privilegiada entre dos personas, entre dos miembros de la familia, que en sí misma no representa una dificultad. Digo, al relacionarse los miembros de la familia generan alianzas de manera natural y no es una cuestión problemática. De hecho, podría ser hasta un objetivo de un proceso terapéutico el generar una alianza entre miembros de la familia. Por ejemplo, no es raro que un terapeuta familiar quiera generar alianzas entre los hermanitos, ¿no? En el subsistema fraterno. O alianza entre un padre y un hijo varón, ¿no? Cuando se ve que la relación es muy débil o muy distante, o que la mamá tiene un peso muy fuerte. Yo muchas veces busco que haya esta alianza y prescribo actividades entre los miembros un poco desligados, ¿no? Que a veces puede ser un poco estresante e incómodo, pero generalmente da buenos resultados. De manera que la alianza por sí misma, pues no debe de representar un problema para la familia, no tiene un matiz patológico. De hecho, en muchas familias, a la pregunta de qué desean obtener del proceso terapéutico o qué les gustaría lograr con la terapia, responden que una mayor unión entre los miembros de la familia, es decir, están hablando de que desean ver alianzas en su manera de relacionarse. Exacto, sí.
Muy bien, pero vamos a ver entonces a contrastarlo con el concepto de coalición. Coalición también es una alianza, pero es una alianza en contra de un tercero. Esta alianza puede ser lo suficientemente explícita o puede ser encubierta. Estas coaliciones son los también llamados triángulos. Entonces, cuando hablamos de triángulos, en realidad de lo que estamos hablando es de las coaliciones de las que nos habla el modelo estructural de Minucci, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, Entonces, bueno, uno asumiría que en cualquier familia que acude a un proceso de terapia, uno asumiría que puede haber coaliciones, si es que hay patologías, si es que hay miembros sintomáticos, si es que hay trastornos mentales, como por ejemplo un paciente con anorexia nerviosa, con esquizofrenia. Y muchas de las intervenciones que se han desarrollado en terapia familiar han sido para evidenciar la presencia de estas coaliciones, que a lo mejor en una primera evaluación, en una primera entrevista no son tan evidentes, pero el terapeuta de familia tiene que tener olfato para poderlas sospechar y hacer algunas intervenciones que las hagan brincar o que la familia genere cierta información que te lleve a confirmar tu hipótesis de que hay coaliciones encubiertas, no declaradas. No creo que ese es uno de los retos mayores para el terapeuta familiar. sí, y creo que una de las cosas que puede despertar esa sospecha, pues es el hecho de que haya un desacuerdo, que empieces a notar desacuerdo que pone en, en, en batalla a dos partes de un grupo, en este caso dos partes de una familia. Y hay algo muy interesante que nos menciona Jay Haley. Cuando hay un desacuerdo, en donde hay una batalla, una discusión entre dos partes, hay un miembro de la familia que queda atrapado en una paradoja, porque es castigado, en términos de Jay Haley, es castigado si toma partido por alguno de las dos partes y es castigado también si no toma partido. Exacto, sí. Hay una paradoja, hay un dilema, hay un conflicto ahí de lealtades en el que puede estar atrapado un miembro de la familia y ese miembro de la familia puede estar manifestando ese estar atrapado en la paradoja mediante síntomas, ¿no? O conducta sintomática. Sí, que una de las preguntas fundamentales en la investigación que ha dado origen a la terapia familiar es de qué manera esta paradoja puede generar síntomas en un individuo, pero para mí una pregunta más profunda y más interesante y pues más evidente en la práctica es cómo esta paradoja logra hacer que un miembro de la familia sobreviva, ya que se está planteando mucho el término en esta transmisión, y no desarrolle una enfermedad mental. ¿Cómo te las arreglas, no? Para estar implicado en un sistema donde si haces A o haces B, estás mal, pero no desarrollas depresión, ni ansiedad, ni psicosis. Porque me atrevo a creer que hay una gran proporción de familias en las que vemos estas dinámicas y en las que no se genera enfermedad mental. Sí, o incluso en una familia en donde un miembro es sintomático, el foco de la investigación o de los estudios había sido hacia el miembro sintomático, pero no hemos visto cómo le habían hecho los demás miembros para sobrevivir y para en qué consistía su proceso de resiliencia. Sí, entonces yo creo que algo que complementaría mucho la investigación en terapia familiar es no responder a la pregunta de por qué se enferma el sintomático, sino por qué no se enferman los demás o por qué hay individuos que no se enferman con las mismas dinámicas familiares.
Exacto, sí, 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 muy bien. Pues mira, estamos llegando ya al tema del triángulo perverso, que nos puede llevar un buen tiempo explicarlo, y veo que estamos llegando al minuto 30 de la videotransmisión. No sé si sea conveniente dejar el tema del triángulo perverso para la próxima vez que nos veamos. Sí, 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 sí. Lo dejamos en suspenso, Emanuel. Y leer algún comentario si es que... No, ahorita ya leímos todo lo que ha llegado. Luego llegan cuando finalizamos la transmisión. Muy bien, pues bueno, les agradecemos el que nos hayan acompañado y espero que te hayamos por lo menos dado una introducción a este capítulo para entrar de lleno con los conceptos del triángulo perverso y otras investigaciones sociales que explican eh, estas relaciones en términos triádicos, ¿no? Muy bien, Emanuel. Muchas gracias y nos vemos hasta dentro de 3 semanas. Ah, sí, porque esa era la segunda cosa por la que estaba contento, porque vamos a tomar vacaciones. Vamos a descansar Semana Santa, Semana de Pascua, y nos veríamos entonces dentro de 3 semanas. Sí, que sería, a ver, aquí tengo mi calendario. Vamos a descansar el La 31 semana de del marzo, 12, el 7 de marzo y el regresamos 14, el miércoles 14 de marzo. el 14 de marzo. Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en 3 semanas. Hasta luego.